Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Porque es un privilegio siempre reflexionar acerca de las noticias en torno al campo de la bioética. Hoy más que nunca, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y bueno, en aras del tiempo vamos a comenzar. Y te comento que Francia, otra vez Francia, nuevamente Francia, aprobó el proyecto de ley destinado a prohibir las terapias de reconversión o de reordenación. Esto hace que estas prácticas a partir de ahora se consideren un delito y pueden alcanzar hasta una pena de 3 años en prisión a quien las realice, o sea, al centro que las realice. Esto hace que, lo que se está prohibiendo es las terapias que quieran revertir el género y todo aquello que atente contra la verdadera o supuesta orientación sexual o identidad de género. Si recordaremos estas prácticas que en Estados Unidos son muy socorridas todavía, lo que pretenden es convertir en para fines prácticos, convertir en heterosexual a las personas que sean homosexuales o transexuales o cualquier otra cosa que no sea heterosexual. Bueno, Francia se apunta para un aplauso bioético porque a partir del mes de enero, del 25 de enero de este año, o sea, del 2022, a partir de esa fecha queda prohibida este tipo de terapias en Francia. Pepe. Sí, y aquí hay que destacar que fue por una cuestión unánime, es decir, en el Parlamento francés no hubo ningún voto en contra. La denominada Asamblea Nacional aprueba de manera unánime justamente esta prohibición de las llamadas terapias de conversión y que van desde multas a quien así lo realice de hasta $30,000, $40,000, una cosa así. Es decir, van con todo. Y esto es muy importante, sobre todo para los grupos más vulnerables. Estamos hablando incluso hasta de menores de edad, ¿no? Es decir, que son a veces quienes llevan la peor parte en esta situación. Y aquí, doctora Netza, hay que ser muy firmes en este posicionamiento que es muy importante. Ya en Estados Unidos también algunos estados lo han prohibido. Creo que en el caso latinoamericano, Puerto Rico, pero el punto va más allá, ya que no solamente es una cuestión de discriminación, sino de afectación psicológica. Gran parte del argumento es de que en realidad pues no hay nada que curar. La sexualidad humana es diversa y yo diría, doctora Netza, que esta diversidad sexual es tan amplia y tan variada como tantos seres humanos existimos. Es decir, no podemos encasillar en un binarismo, ¿no? Blanco-negro, cuerpo-alma, tierra-cielo, heterosexual, gay, porque pues va más allá de eso, ¿no? La diversidad sexual es una riqueza humana, forma parte justamente del valor moral de las personas e insisto, existe tanta diversidad sexual pues como personas que existimos en el mundo. Doctora Netza. Así es, Pepe. Es un tema que obvio la moral a fuerza le quiere meter controversia. O sea, los humanos no somos felices si no tenemos drama. Pero en el mundo natural, la sexualidad no tiene moral. O sea, los leones, las cebras, los chimpancés, etcétera, pues no se desgarran la vestidura si practican su sexualidad como se les pegue la gana. O sea, es a instinto natural. Luego entonces, quien le mete drama es el humano. Y quien le metió mangas al chaleco fue justo la Edad Media, porque la moralizó tanto que incluso, en mi opinión, empezó a ser contra natura. Luego entonces, en realidad, todo lo que está sucediendo ahorita es que de forma racional, cultural y ética, nos estamos sacudiendo ese corsé moral
que le metió la Edad Media a la sexualidad humana y que la quiso acotar tanto, acatar tanto a preceptos y creencias que ni siquiera tienen nada que ver con Dios, en el sentido más universal del mundo, y luego entonces pues un montón de problemas, un montón de estereotipos, de fetiches, de creencias limitantes que solo han causado un daño imposible de medir porque ha sido verdaderamente catastrófico y que en algunos aspectos, repito, es incluso contra natura. Ahora, con este tipo de iniciativas y toda esta situación de la defensa de esta diversidad sexual, pues simplemente en realidad estamos regresando a este estado natural donde tienes que vivir y experimentar tu sexualidad justo en lo que acabas de mencionar, esa enorme diversidad que apenas incluso estamos descubriendo. Así que, y obvio hacerlo, pues sin prejuicios, sin sentimiento de culpa, sin desgarramiento moral, sino de la forma más responsable y natural del mundo. Bien por Francia, qué bueno que ahí ya se acabaron estas prácticas que no tenían nada de científico y era puro, pues así, pura imposición de creencias obsoletas ya. Y ahora, bueno, la gente, al menos en Francia, está protegida contra este tipo de situaciones y poco a poco, confiemos, las personas y justo ciertamente, en especial los niños, puedan experimentar su sexualidad de forma libre y protegida. Bien por Francia, Pepe. Bien, avanzando en las noticias, bueno, recientemente especialistas científicos en el área descubrieron que una capa de la Tierra que se llama permafrost, la permafrost, para que se entienda, es la capa de hielo que está abajo del suelo común y corriente que nosotros conocemos. Bien, esta capa de hielo es fundamental para la regulación de la temperatura en la Tierra. Esta capa, el permafrost, obvio existe en lo que nosotros conocemos así llanamente y comúnmente polo norte, polo sur. Bueno, pues esta capa se está derritiendo, se está descongelando, lo cual nos pone en una situación verdaderamente grave, porque en la medida de que el permafrost se descongele, el polo norte, para fines prácticos, que es donde lo detectaron que ya se está descongelando, obvio viene un deshielo masivo que por supuesto afecta todo el ecosistema, no solo del polo norte, sino en consecuencia del resto, al menos del resto norte del planeta Tierra, lo cual es una cosa gravísima porque implicaría una alteración pues muy ya muy límite de todos esos ecosistemas, más aparte el subsecuente elevación ya pues digamos peligroso de la temperatura terrestre. Acuérdense que esto, desde ya emisiones previas, hemos estado comentando que la Tierra no puede subir más allá de 5 grados centígrados de forma global, o sea, porque entonces ya no se volvería sustentable la vida. Bueno, pues esto pone en riesgo de que la temperatura terrestre suba mínimo 3 grados centígrados, lo cual pone en riesgo la viabilidad de prácticamente la mayoría de los ecosistemas en el polo norte y ahora sí que y circunvecinos. Estamos hablando Siberia, la Antártica, Alaska de forma inmediata y pues todo lo que abarca hacia abajo antes del Ecuador, la zona norte del planeta. Algo verdaderamente grave. Los científicos están muy preocupados ahí al respecto y obvio inmediatamente pues ver qué soluciones se pueden plantear, porque esto del descongelamiento del permafrost sí ya pone en una situación verdaderamente grave y peligrosa la sustentabilidad de la vida de forma inmediata. Siberia, Alaska, Polo Norte,
y como efecto colateral toda la zona norte del planeta. Pepe. Y aquí hay que ser, nuevamente, poner el punto por las IES, es decir, quien está haciendo toda esta afectación somos los seres humanos, es decir, hemos iniciado, hay quien la rastrea ya desde el siglo XIX en la Revolución Industrial, lo que se denomina como el antropoceno, es decir, la edad de los humanos, y esta edad de los humanos está marcando claramente de que estamos viviendo en una temporada, en una época, en un nuevo ciclo, en donde la huella del hombre, la acción del hombre está afectando pues el 100% del planeta y que va desde lo que nos acabas de comentar hasta, vaya, incluso hay quien habla de cómo las corrientes marítimas que también forman parte de la estabilidad climática pues están cambiando. Hacemos canales, derribamos cerros, extinguimos especies, hacemos contaminación, lo decíamos en algún programa del famoso microplástico a nivel de la vida marina, estamos inundando con contaminación y chatarra incluso el espacio, ¿no? Con toda esta chatarra de tantos satélites y de pedazos que están por ahí flotando. Entonces, sin lugar a duda, este antropoceno está marcando, no sé si está marcando o está extinguiendo, pues el único planeta en el cual hasta ahorita podemos vivir, ¿no? Este antropoceno, que es esta nueva era geológica, pues se manifiesta justamente en el denominado cambio climático. En algún programa recuerdo que de repente en países donde nunca había nevado jamás, e incluso en países como Brasil, por ejemplo, de repente caía nieve, o en lugares donde pues no cae ni una gota de agua, donde anteriormente pues había vida fértil, la extinción de los lagos. Vaya, el antropoceno es darnos cuenta y ser conscientes de que todo lo que está pasando a nivel de la sustentabilidad de la vida, el producto directo, la razón directa, no es que el hielo se derrita por sí, sino de que hay actividades humanas, empezando por la combustión de energía fósil, y que pues va a dar como resultado lo que se ha venido diciendo una y otra vez, de que estamos poniendo o tenemos ya el único planeta en donde estamos viviendo, pues en vilo, doctora Netza. Así es, Pepe, y que la carrera por, pues ya ni sé cómo llamarlo, si colonización o lo que sea espacial, no va tan rápido como está sucediendo la sexta extinción, que ya cantada a más no poder, ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, que la sexta extinción masiva está ya prácticamente en gerundio. Y paralelamente, pues la búsqueda de la viabilidad de la vida humana en otro planeta no va tan rápido. O sea, la exploración de otros planetas, que el más cercano y donde más se ha enfocado es Marte, pues aquí el punto es, digo, sin caer en catastrofismos ni vernos así como que demasiado catastróficos, pero si va a dar tiempo a implementar una colonia extraterrestre antes de que la viabilidad en la Tierra deje de ser sustentable, porque de plano entendemos que la comunidad internacional y los grandes líderes pues tampoco tienen como que mucha voluntad política, y típico de los humanos, ya que tenemos el agua aquí, es donde como que nos movemos para encontrar soluciones. Entonces, no se ven acciones realmente contundentes de frontales para este problemón del cambio climático. No se ve mucha voluntad política a gran escala. O sea, hay acciones, de pronto vienen las cumbres, se generan ciertas acciones, pero lo cierto es que del otro lado la naturaleza está dando, ahora sí que avisos desesperados de que la sexta extinción está a punto de entrar en gerundio. El impacto global del cambio climático cada vez se ve más manifiesto. Los anuncios de que la viabilidad de la vida, incluso la humana, puede empezar a comprometerse,
Y paralelamente, pues no vemos que la cosa avance muy rápido para poder implementar una colonia extraterrestre o ver qué pasa. En fin, sin caer así como que en augurios negros, pero ojalá de verdad estas evidencias cada vez más fuertes, más palpables de la afección en el ecosistema global que es la Tierra, o sea, el planeta completo, pues haga que la voluntad política al más alto perfil nazcan estas acciones frontales para, pues de alguna forma, parar o buscar soluciones más de peso a esto. Porque si no, de verdad, si el permafrost termina de descongelarse, literal significa que todo lo que está en el Polo Norte, o sea, toda esa capa, esa masa de hielo se descongela y se nos viene encima. Y eso, pues, para los que gusten de la ciencia ficción, pues solo imagínense lo que significa que literal el Polo Norte se nos venga encima en términos de descongelamiento o deshielo. En fin, Pepe, confiemos en que el humano, ya aunque sea con el agua casi arriba de la nariz, logremos entender de lo que esto se trata. Bien, Pepe, pues justo ligando a esta noticia, resulta que en diciembre del 2021, ligo la siguiente noticia a esta que acabamos de comentar, donde hubo una reunión, fíjate nada más, de 26,000 especialistas y para fines prácticos de geofísicos o especialistas anexos a esta especialidad, en el marco de la reunión de la Unión Geofísica Estadounidense, AGU por sus siglas en inglés. Bueno, pues estos 26,000 especialistas, que no es un número menor, se reunieron en un foro especializado para discutir, pues obvio, muchos temas de geofísica, pero uno de ellos, un foro especial, que ahí sí se reunieron 60 científicos de alto nivel para discutir la famosísima geoingeniería solar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Creo que vamos a tener que acabar invitando a un geofísico, Pepe, para que nos ilustre quizás de mejor forma de la que nosotros ilustramos aquí. Yo creo que ya estamos ante la necesidad de invitar a un geofísico aquí a Bioethics News. Y donde, bueno, esto de la geoingeniería solar consiste en poder captar una cantidad determinada de energía solar, congelarla, o sea, fíjate de lo que te estoy hablando yo, congelarla y después, o sea, enfriarla y después poder ver su impacto en los ecosistemas en general, en el clima y en los sistemas humanos. Bueno, pues estos 60 especialistas de geofísica en este foro levantaron un acta para solicitar que se prohibieran este tipo de investigaciones. Esto generó una controversia, pues incluso ahí en el mismo grupo de los especialistas, porque por un lado consideran que sí es importante la moratoria, en este momento la prohibición y eventualmente la moratoria, porque consideran es muy riesgoso, que el mundo no está preparado para este tipo de experimentos, porque si algo se sale de control, imagínate lo que significaría energía solar, por exponerla de forma razonablemente controlada a ecosistemas globales, a una situación como el clima y a sistemas humanos. Entonces, si algo se sale de control, si algo no sale bien, literal es, pues no saben ni qué, quizás incluso hasta extinguir un ecosistema completo o un sistema humano completo, y sin tener quizás forma de poderlo contender o controlar. O sea, para ellos el mundo no está preparado para este tipo de experimentos, y yo aquí desde mi ignorancia creo que tienen razón. O sea, imagínate, simple por pura imaginación, imagínate agarrar un pedazo de sol y aplicarlo y que algo salga mal, pues va a ser peor que tirar un meteorito ahí. Pero
por el otro lado, otro grupo de especialistas considera que quizás no está ahorita el mundo preparado para un experimento magno, pero sí no parar las investigaciones porque eventualmente consideran pueden irse descubriendo beneficios para justo también contender con esto del cambio climático. Bien, pues por lo mientras ganaron, para bien o para mal, ganaron los que tienen la postura de la moratoria y la prohibición. Y de entrada se prohibieron las investigaciones en este tenor de geoingeniería solar hasta el 2030. En el 2030 volverán a reunirse y pues a retomar el tema y ver si se libera esta prohibición que en este momento se implementó para no continuar con este tipo de experimentos, o mejor dicho, de investigación, porque todavía ni siquiera llegan a los experimentos, apenas están en la línea de investigación. Bueno, pero recordemos que cuando son cosas así como estas, el humano afortunadamente tiene la virtud de primero ver la cosa con precaución y poco a poco ir liberando los permisos y la situación para poder investigar y eventualmente hacer experimentos. Así sucedió con la situación esta de esto de se me fue ahorita, pero para estudiar el átomo en su parte más que nos llevó al descubrimiento de la partícula de Dios, que ahorita se me fue el nombre científico, pero recordemos que así empezó, que al principio se sentía que era como muy catastrófico, que podían suceder cosas muy malas, y ya después se implementó este circuito que abarca 3 países, este circuito para lograr estas velocidades supersónicas y lograr ver estas partículas ínfimas de la composición subatómica de la materia. Los aceleradores de positrones, hasta ahorita se me allanó la laguna mental. Entonces, esta prohibición, y lo mismo sucedió con la clonación reproductiva, que tiene una prohibición también de 25 años, para evitar que ahorita se busque la clonación humana con fines reproductivos. También tuvo una moratoria de 25 años que se vence, por cierto, ya estamos a unos años de que se venza, y pues se recapitulará si se libera la investigación de clonación reproductiva en humanos. En fin, cuando como que la ciencia y la tecnología empieza a rebasar la capacidad humana de control, afortunadamente hasta ahorita ha entrado la prudencia a poner un pequeño límite o un cierto límite en lo que se ve los pros y contras de este tipo de situaciones. Por el momento, la geoingeniería solar se prohíbe hasta el 2030 y ya de ahí veremos si se continúan las investigaciones. Pepe. Sí, a ver, qué bueno que estás comentando de que es bien importante, y yo creo que sí hay que traer a un geoingeniero, a un físico, a algún especialista en esta área, porque cuando hablamos de geoingeniería solar, a partir de esos experimentos, recuerdo haber leído algo que a mí me sorprendió en su momento, y debo de confesar que no le hice mucho caso, que era un proyecto de geoingeniería solar de Bill Gates que proponía una especie así de sombrilla en el exterior del planeta para contener la radiación y el calentamiento global. Y claro, a muchos les sonó un poquito a broma, otros pensaron que era algo así como que, bueno, ¿qué le pasa al señor Gates? Pero en realidad era un proyecto muy serio, ¿no? De tener este tipo de protector solar, que también entraría dentro de la geoingeniería, pero que visto así de golpe, pues lo que iba a ocasionar era pues más un deterioro ambiental. Y creo que lo que acabas de comentar, doctora Netza, es la parte central en la bioética. Es decir, alguien se preguntaría, bueno, ¿y qué con la bioética o cuál es la incidencia de la reflexión bioética ante este tipo de experimentos que a veces, insisto, parecen como sacados de la ciencia ficción o de una película de esas del futuro, pero que en realidad pues están dando entre la comunidad científica a nivel global?
y la intervención de la bioética está justamente en reflexionar a partir del principio de precaución, ¿no? Perdón, es decir, el principio de precaución, que incluso hay quien lo ha cuestionado como una cuestión ética o si en realidad tiene un fundamento o es más bien una especie de inquisición que se escandaliza con cualquier tipo de investigación científica, pero que no se trata justamente de interrumpir a la ciencia, sino a partir de esta reflexión ética, ver justamente ante, ¿cómo decirlo?, ante sospechas fundadas, y aquí hago énfasis en fundadas, ¿no? No es simplemente de, híjole, eso suena muy feo, eso suena muy futurista, no, sospechas fundadas, incluso avaladas por la opinión de otros científicos, de que ciertos productos, ciertas tecnologías, experimentos, ciertas formas crean un riesgo grave para los seres humanos, para el medio ambiente, ¿no? Y que evidentemente no se encuentra aún con una prueba científica contundente, pero que esta sospecha fundada ya nos pone un foco naranja, un foco rojo, para justamente detener aquello que si bien no ha sido del todo probado de que va a dañar o que va a tener un resultado adverso, pero que ya contamos con una serie de elementos como para poder prohibir o detener o revisar cuantas veces sea posible antes de meternos en un problema del cual pues no haya retorno. Creo que el principio de precaución, aquí pues el texto fundamental es el de Hans Jonas, ¿no? Sobre este punto, es el que debemos retomar varias veces justamente ante estas grandes promesas de la ciencia y la tecnología, que cierto tipo de invenciones va a traer como resultado pues felicidad, bonanza, progreso, pero que en realidad a veces el resultado es contradictorio. Por simplemente un caso, el uso de las pilas que se utilizaban de manera generalizada en radios, en aparatos eléctricos, y que las botábamos literalmente, y que, bueno, pues se pudo, o ya hoy se sabe de que una pila puede contaminar miles y miles de litros de agua, y al mismo tiempo que es una tecnología pues altamente peligrosa, ¿no? Es decir, qué beneficio de tener una linterna y poder alumbrar en la noche es un beneficio en realidad, sabiendo que lo que contiene, pues el día de mañana, en pocas horas, pasará a formar parte de la destrucción del hábitat y de la propia salud de las personas. Entonces, el principio de precaución es justamente detener con aquella sospecha fundada de que ciertos experimentos o avances en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que siempre se presentarán como extraordinarios, nos traerán un beneficio. Doctora Netza. Qué espléndida explicación te acabas de aventar, Pepe, mis respetos. Sobre el principio de precaución, es justo. Pocas veces, fíjate, se aprecia de forma tan explícita el principio de precaución, y creo que esta noticia permitió que lo ilustraras de esta forma tan espléndida que lo acabas de hacer. Pues gracias por ese recordatorio de este principio que casi nunca se menciona, y que siempre todos se van como para los clásicos, autonomía, Venezuela, pero el principio de precaución creo que ahorita pues acaban de dar cátedra a los geofísicos de cómo se tiene que aplicar cuando se tiene que aplicar. Bien, Pepe, pues Pepe, 14 de febrero cerramos nuestra emisión, y Biocultores, con una recomendación, ahora que ya retomé mi carrera cinéfila, pues con una recomendación de una película que me parece viene muy ad hoc para festejar el día de hoy o celebrar el día de San Valentín, y que se llama Mi mejor amiga Ana Frank. Se las recomiendo ampliamente, ya saben, las plataformas que no podemos decir, búsquenla, véanla, porque es una ilustración, pues primera de la adolescencia de Ana Frank, que digo, yo creo que todos ustedes saben quién fue, pero sobre todo ilustra la amistad que tuvo con Hannah, su vecina de adolescencia,
y que fue una amistad que se logró imponer incluso a un campo de concentración. Y me parece que ahí es lo loable de mencionar justo en esta fecha, porque nos ilustra cómo la lealtad, la amistad, el amor a final de cuentas en esta cara que ofrece la amistad, vale la pena conservarlo, vale la pena sobreponerlo incluso a condiciones tan adversas como puede ser nada menos que un campo de concentración. Y aún así, aún en esas condiciones tan dramáticas, tan de límite, la lealtad, la amistad se manifestaron. Y yo creo que eso es un recordatorio firme, fuerte, de lo que para nosotros deben ser estas virtudes, y sobre todo porque pues seguimos en gerundio en esta pandemia, y justo un elemento crucial para sobrevivir a una contingencia como la que nos ha ocupado estos 2 últimos años es justo eso: la solidaridad, la amistad, el amor, todas esas cualidades humanas que ahí están, que ahí las tenemos, y que para los que seguimos siendo sobrevivientes deben ser una herramienta crucial para poder justo eso, seguir sobreviviendo en un acompañamiento humano que hoy por hoy se sigue haciendo crucial, necesario. Mi mejor amiga Ana Frank, se las recomiendo ampliamente, y Pepe, y a todos los biocultores que nos siguen aquí cada lunes, que es una forma de demostrarnos también su amistad, su apoyo, su lealtad, su fidelidad como biocultores. Un abrazo enorme, enorme para todos ustedes, un agradecimiento profundo justo por manifestarnos así su amistad, su lealtad, y a todos esos amigos que han cruzado la barrera natural que todos ponemos para protegernos y que nos conocen en nuestras sombras, en nuestras luces. También va un latido de mi sístole, un latido de mi profunda sístole hacia ustedes. Y Pepe, a ti, pues por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta aventura, por todas las peleas que ya nos hemos echado atrás de bambalinas, y que a pesar de eso siempre he obtenido tu amabilidad, tu generosidad, tu paciencia. También, Pepe, de verdad no tengo palabras para agradecerte este acompañamiento en este 1 año y medio en este proyecto, y que aquí has estado a pie de cañón. También, Pepe, ¿qué más decirte? Y por supuesto, una mención especial a nuestra amadísima chamana de cabecera, nuestra amadísima Juanis. Juanis, tú eres mi Ana Frank, y se me atoró la emoción, y creo que con eso dije todo. A todos ustedes, un abrazo, un cariño especial en este 14 de febrero. Pepe. Recíproco, totalmente correspondida. Un abrazote virtual, aunque no lo crean, 1 año y medio en virtualidad, pero seguramente la amistad va más allá de este tipo de fronteras y de este tipo de medios virtuales. Doctora Netza, mi aprecio, y a todos los biocultores, fuerte abrazo. Así es, biocultores, pues aquí terminamos esta emisión. Vayamos a festejar el 14 de febrero y que corra el mezcal. Sobre todo, recuerden, Tobalá. Si no es Tobalá, no es virtud. Y mientras, recordemos que por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Gracias, feliz San Valentín. Hasta la próxima, Pepe. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.